El día de ayer hubieron toda una serie de hechos que terminaron prácticamente con la salida de ellos indefinida, en un comunicado que ha dado el club diciendo que no van a seguir hasta que las investigaciones culminen. El día de ayer, el señor Peña sacó un comunicado rechazando esta denuncia, una denuncia que se ha hecho pública en Argentina de una violación a dos jóvenes en un hotel en Uruguay, y esto pues ha llamado mucho la atención el día de ayer, ¿no? Entonces, hoy ha salido el abogado de Peña a decir que sí ha habido consentimiento, un poco más de detalles, que Peña no estuvo en la habitación, que él no estuvo allí, y bueno, y los otros dos jugadores, que son Zambrano y el señor Trauco, también han dado un comunicado rechazando estas acusaciones y diciendo que se van a poner van a ponerse a disposición de la ley. Sin embargo, pues este tema no termina, y justamente el día de hoy me acompaña el señor Hugo Mendoza, abogado penalista, para hablar sobre este tema y qué es lo que sigue. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Perú 21. Doctor, buenas tardes. Su primera apreciación del tema. Bueno, en primer lugar, es un delito bastante grave, ¿no? Porque es ultrajar a una mujer, es un delito de violación. Se entiende que cuando se comete violación es porque no existe consentimiento en este caso, de la mujer, y se la ha violentado. Esto es, se ha tenido acceso carnal sin su consentimiento. Y definitivamente las penas son bastante altas, ¿no? No solamente en Perú, que está regulado en el artículo 170, que tiene penas de 14 hasta 20 años, y esta pena se agrava, se dice que es un tipo penal agravado cuando intervienen más de 2 a 3 personas, que sería esto, por ejemplo, hablando como una hipótesis, un caso, porque estamos hablando de 3 personas. De 3 personas. Entonces las penas van de 20 a 26 años. Y si hablamos de una persona en estado de inconsciencia, también estamos hablando de 20 a 26 años. Estado de inconsciencia, entiéndase, cuando se le ha puesto a la víctima bajo los efectos del alcohol, de algún estupefaciente, donde pues su capacidad de discernimiento y de libertad con quien acostarse, en este caso, que estamos hablando de un acto sexual, disminuye, ¿no? Este caso se ha abierto en Argentina. Sin embargo, digamos, las leyes se parecen muchas entre la argentina y la peruana. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Que la justicia peruana, que Argentina, me imagino, pida la información a Uruguay, donde acontecieron los hechos, y luego pida que vayan los jugadores hasta Argentina, o haga una especie de convenio con la justicia peruana para poder llevar el caso. ¿Qué es lo que corresponde? Eso es una muy buena pregunta, porque nos permite aclarar cómo funciona en estos casos cuando un delito por determinada persona que tiene una nacionalidad como en este caso peruana, se comete en otro país. Existe un principio en el derecho penal que se llama el principio de territorialidad, que nos dice que el lugar competente para conocer y juzgar a una persona es donde se ha cometido el delito. En este caso sería Montevideo, Uruguay. Si bien es cierto, se conoció el hecho en Argentina, porque ahí fue donde se denunció, también nuestro código penal, y en este caso procesal penal, al momento de determinar competencias, dice que también puede ser el lugar donde se ha conocido el delito o donde domicilia, por ejemplo, la víctima, que en este caso es Argentina. En Argentina. Pero por regla, siempre debería ser donde se cometió el delito. Este es Uruguay, en Montevideo. Para responder la siguiente pregunta, ¿cómo funciona en casos donde se ha cometido un delito fuera de nuestro territorio nacional? Hay que decir que entre Uruguay y Perú, si es que fuera el caso que el competente sea Uruguay finalmente, hay un tratado de extradición entre Uruguay y Perú, también entre Argentina. ¿Qué significa esto? Que existe reciprocidad entre ambos países para colaborar en temas penales. Entonces, el país, en este caso, que conozca el caso, sea Uruguay o Argentina, tendría que, si es que las personas no se someten a la justicia de manera voluntaria, hacer un pedido de extradición al Perú. Pero sin embargo, el delito fue cometido, bueno, el supuesto delito
se habría cometido en Uruguay y la denuncia fue hecha en Argentina. Entonces, y bueno, por lo que se conoce y por el comunicado que han dado los 3 jugadores, aún ellos no han sido notificados del tema, sino que esto se ha filtrado a través de los medios de comunicación por la denuncia en Argentina. Correcto. Entonces, ¿quién determinaría en cuál de los 3 países se vería el caso? Ahí la justicia argentina tendría que determinar, porque también hay que recordar que el código penal argentino tiene ciertas similitudes con nuestro código penal peruano, y este principio que le acabo de mencionar de territorialidad es casi para todos los códigos penales de Hispanoamérica, ¿no? Incluido España también. Entonces, bajo esa premisa, Argentina, en principio, desde mi punto de vista, debería declinar competencia y remitir los actuados vía cooperación internacional también a Uruguay, para que sea Uruguay quien conozca los hechos, porque también por un tema de esclarecer de mejor manera los hechos. Si fue en el lugar de Uruguay, en Montevideo, donde se cometió el delito, creo que va a estar en mejores condiciones la justicia uruguaya de poder indagar por estar con un tema de inmediación, la facilitación de recabar los medios de prueba, de poder requerir los videos, ¿no? No va a tener que haber una cooperación internacional, que es todo un trámite que tiene su cadencia en tiempo también, y que eso pueda en el tiempo demorar de manera excesiva y no juzgarse como se quiere en todo proceso penal de manera pronta. Entonces, yo creo que Argentina debería derivar el caso a Uruguay vía cooperación internacional, diciendo que ellos son los competentes porque ahí se cometió el delito. O también, repito, puede asumir Argentina la competencia y juzgarse en Argentina. Y de ser ese caso, pues ya activaría vía cooperación internacional con Perú para poder hacer todos los requerimientos para nuestros nacionales, que en este caso son estos 3 jugadores de Alianza Lima. ¿Este proceso podría demorar entonces meses, quizás años? Sí, claro que sí. Es un proceso donde va a tener que recibirse la declaración de las personas. Bueno, ya han hecho la denuncia, tienen que pasar un examen psicológico, aquí se llama cámara Gesell, ¿no? Donde es una cámara, un cuarto cerrado, donde se les toman las declaraciones para poder recibir todo el detalle de lo que supuestamente habría pasado ese día de los hechos. Después recibir las declaraciones de los implicados, tratar de recabar todo el tipo de evidencia que se pueda poder recopilar, en este caso los videos del hotel, también creo se hablan de unas prendas, sí, mandarlos al laboratorio y todo eso, ¿no? Pero las prendas, digamos, parece que estos hechos acontecieron el 18 de enero, ¿no? Y la denuncia ha sido entre ayer o anteayer. ¿Eso no perjudica en nada el caso, a las investigaciones? No, porque, por ejemplo, si vemos que puede haber vestigios de semen en una prenda íntima de la mujer, por ejemplo, por el acto sexual, eso va a quedar ahí, ¿no? Se hace un examen de ADN para determinar esos vestigios y finalmente va a salir en un laboratorio, en una pericia que puedan determinar. ¿Cómo determinar el consentimiento? Que es algo que, digamos, se ha visto en los 3 comunicados, ¿no? Dicen, hubo consentimiento por parte, digamos, de las chicas, que eran 2, ¿no? Y el que ha sido un poco más claro, digamos, más directo en el tema ha sido el abogado del señor Peña. El consentimiento puede cambiar, ¿verdad? O sea, digamos, el consentimiento de entrar a una habitación, por ejemplo, porque estamos en ese dilema, entró, y si entró, ya tenía la intención de... Entonces, ¿cómo se puede medir esta situación? Correcto. Eso es una muy buena pregunta porque permite explicar cómo ha ido evolucionando este tipo de delito, ¿no? Y sobre todo el comportamiento de la víctima frente a un acto sexual. Claro, antiguamente se decía violación sexual, tenía que haber violencia, ¿no? Por ejemplo, para responder a la pregunta con un ejemplo previo, tenía que haber violencia. Si no hay violencia extragenitales, por ejemplo, de golpes, o por las partes periféricas, como se denomina extragenitales de la mujer, entonces se determinaba, entre comillas, que había consentimiento porque no había forcejeo, por decirlo en términos sencillos. Eso ya fue, por ejemplo, superado. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha estudiado que las personas, en este caso, que son víctimas de violencia sexual, también entran en un estado de pánico, de shock, y tienden a no hacer nada, porque también tienen temor a su vida,
Un caso distinto para graficarlo mejor es cuando yo te apunto con una pistola o te amenazo de muerte o estoy con un arma blanca o un cuchillo. ¿Qué me voy a resistir? Claro. No voy a tener ninguna lesión. Ujú. Prácticamente me voy a resignar a ser violentada sexualmente. Entonces, que exista agresiones, lesiones extragenitales o parte del cuerpo, y en un caso que no existe, podríamos decir, ¿existe consentimiento? No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y respondo a la pregunta. Se dice que ha existido consentimiento. Vamos a ver si realmente existió o no, porque también la víctima en este caso se pudo anular, pudo estar en estado de pánico, pudo entrar en shock. Eran 3 personas aparentemente en un mismo cuarto. Entonces, no sé si han estado libando licor, no sé en qué situación se han encontrado. Entonces, ya afirmar Las circunstancias cambian. Claro, de primera mano, o sea, así de entrada, prima facie, afirmar que ha existido consentimiento, creo que es muy prematuro, porque eso se tiene que demostrar en las investigaciones. Ahora, aquí hay algo muy importante también, que es muy, muy importante tener en cuenta. Las declaraciones de las víctimas de agresión sexual se consideran como una prueba muy, muy, muy importante en estos casos, porque este tipo de delitos se han denominado clandestinos. ¿Por qué? Porque no es un típico delito que se comete a la luz de la vía pública, donde puede haber cámaras, donde puede haber testigos. Siempre este tipo de agresiones sexuales se busca estar a solas, ¿no? Entonces, siempre ha existido un problema de poder recabar material probatorio para poder acreditar que efectivamente hubo violación y en este caso consentimiento. Por eso, como no es tan fácil recabar ese tipo de pruebas, la declaración de la víctima, nuestra Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial, en un acuerdo plenario 2-2005, ha determinado que la declaración de la víctima se podría convertir incluso en una única prueba para condenar. Pero determinan ciertos requisitos para poder determinar hasta qué punto puede ser la única prueba para condenar y hasta qué punto no. Un caso muy concreto es, por ejemplo, que no exista incredibilidad subjetiva. Esto es ánimo espurio. Yo tengo una expareja, ¿no? Y he tenido problemas, por ejemplo, he tenido una relación paralela, me descubrieron y por venganza me denuncian. Entonces, la Corte Suprema ahí dice, toma con pinzas ese tipo de, cuando existen ánimos espurios, animadversión, peleas, discusiones previas, hay que tomarlo con pinzas, porque puede haber un ánimo de venganza, claro, y no tan cierto. Cosa distinta es cuando es una persona X, yo me fui a una discoteca, me encontré, nos conocimos y después de unos días me denuncia. Y la gran pregunta es en este tipo de casos, ¿y por qué justo tú? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué justo esa persona que estás indicando? Si no hay un ánimo espurio, no hay una relación previa, no hay un antecedente de discusión. Entonces, la lógica, ¿no? Y las máximas de la experiencia, que son criterios para valorar las pruebas, y en este caso la declaración, nos dice, probablemente esté diciendo la verdad. Porque, repito, la gran pregunta es, ¿por qué justo tú y no otro? Si no te conoce. Claro. Entonces, es un caso complejo que se tiene que investigar a profundidad porque tiene que determinarse si realmente o no hubo ese consentimiento y en qué circunstancias se habría dado la agresión sexual. O sea, esto tiene para mucho tiempo todavía. Entonces, hasta este punto lo que podemos decir es que todo está en las manos de la justicia argentina de determinar si ellos deciden finalmente llevar el caso, si lo mandan a Uruguay o en todo caso pide cooperación con Perú. Correcto. Y lo otro es determinar el consentimiento. ¿Qué queda entonces con los 3 jugadores que hasta el momento no han sido, digamos, notificados? ¿Qué tendría que hacer el club? Porque, digamos, ya se conoce que hay una denuncia y bueno, son jugadores que tenían contrato, que tenían todo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Bueno, lo que ya han hecho, ¿no? Que es lo que se han comunicado, los han separado del club. Creo que es lo más correcto por un tema de cuidar la imagen, sobre todo también de empatía y por reprochar este tipo de actos. Nadie los está condenando a estas personas,
pero el club es bueno, es saludable como institución que los haya separado y esperar cómo terminan estos casos. Ahora, sobre el tema de la competencia y qué es lo que espera, conforme me acaba de preguntar también. Ujú. Antes de responder eso, quisiera decir que lo más saludable, desde mi punto de vista, quien debería conocer el caso, ser competente, es Uruguay, porque me parece que sería, primero, porque es el lugar natural donde se cometió el delito, y segundo, por un tema de imparcialidad también, por un tema de neutralidad. Porque imagínense, pienso, y por toda la experiencia que uno tiene en los procesos penales, también puede haber un espíritu de cuerpo, porque es una ciudadana argentina. Ujú. No estamos diciendo que no esté diciendo la verdad, Claro. pero está en su país. Entonces, Uruguay creo que sería un lugar neutral. ¿Y qué les espera a los jugadores? Sea Uruguay o sea Argentina, repito, si es que no se someten a la justicia de manera voluntaria, libre y cooperen, creo que van a hacer, y lo que tendrían que hacer es un pedido de extradición, y en este caso también podrían hacerlo con un requerimiento de una detención provisional. ¿Y esto cómo funciona? Hacen su requerimiento, identifican a las personas, desarrollan los hechos que se les atribuyen a cada uno, Ujú. adjuntan las pruebas, porque esos son los requisitos según tratado, y si consideran pedir esa detención provisional, llega a Perú, y un fiscal peruano hace las veces como si fuera un fiscal argentino, da trámite a todo su requerimiento. Si fiscal argentino o uruguayo no pide detención, el fiscal peruano no lo puede hacer. Si lo pide, lo tendría que hacer. Lo tendría que hacer. Bien, doctor, agradecemos su presencia, para, digamos, aclararnos estos puntos que son importantes, digamos, para determinar qué va a pasar con esas tres personas, ¿no? Que representan, digamos, lamentable para algunos, un club, daña la imagen de un club en medio de un contexto de comienzo de año deportivo. Mañana tienen el partido de exhibición, el partido de presentación 2026. Y bueno, claramente los ánimos no son los mismos, ¿no? Esto ha hecho que hasta se cambie el horario por un tema de seguridad. Y bueno, ya están llegando los jugadores del Inter de Miami a Perú para jugar. Pero bueno, son temas que van a tener que ser respondidos definitivamente y que tienen que ser repudiados, ¿no? Completamente. El club ha hecho bien en retirarlos de manera indefinida, dice el comunicado del club, y esperemos que esto llegue a buen puerto y se pueda saber la verdad, porque al final es importante determinar qué fue lo que pasó, ¿no? Correcto, por el bien de todos, por el bien de los propios jugadores involucrados, por el bien de la supuesta víctima, y no solamente aquí involucran al club Alianza Lima, sino también hay que recordar que el medio argentino dicen 3 seleccionados, también a nuestra A selección nuestra nacional. selección. Correcto. Gracias, doctor.